Muy, pero muy buenos días, audiencia. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo aquí en Siempre en Domingo Radio a través de Siempre en Domingo Producciones. Siempre estamos con vos, por supuesto. Y como siempre estamos con vos, hoy haciendo nuestro recorrido federal. Ayer estuvimos en la provincia del Chaco, hoy estamos en la provincia de Córdoba, en el centro geográfico de nuestro país, aunque con los puntanos, los sanluiseños se disputan ese lugar, pero no importa, los dos están allí, los dos están en el centro geográfico de la ciudad, del país, perdón. Y sobre todas las cosas, Córdoba, una ciudad tan especial, sobre todo en cómo se ha desenvuelto la historia argentina. Ustedes saben que siempre las situaciones importantes y las decisiones importantes de nuestro país no solamente se dan aquí en Buenos Aires, sino también se han dado en la provincia de Córdoba. Y hoy tenemos un invitado que usted lo vio ya en el principio, se lo voy a volver a colocar, ahí lo tienen, ¿no? Es un especialista en temas constitucionales. Me refiero al doctor Jorge Gentile, que usted está viendo su foto y ahí dice que es firmante del pedido de nulidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Usted sabe, él pertenece al Partido Demócrata Cristiano y es el único partido que presentó un pedido de nulidad. Hubo otras asociaciones, ONG, distintas agrupaciones en defensa de la vida que presentaron recursos, pero la Democracia Cristiana fue el único que presentó un pedido de nulidad de la ley. Y obviamente él ha contribuido, me refiero al doctor Jorge Gentile, a la confección de esa ley, aparte firmante. Entonces, obviamente hoy lo entrevistamos para que nos explique y para que la sociedad sepa de qué se trata y donde aparentemente, y digo aparentemente porque yo no soy quien para juzgar, el Congreso Nacional no actuó de acuerdo a la Constitución como debería ser. Entonces hemos hecho un trabajo de producción y le hemos pedido al doctor Gentile que gentilmente nos conceda su tiempo para poder, para que tengamos conocimiento de lo que se ha sancionado y que se ha sancionado mal de acuerdo a la requisitoria o a la acción de amparo que la democracia cristiana ha pedido. Muy pero muy buenos días, doctor Jorge Gentile, ahí en la ciudad de Córdoba. Muchísimas gracias por prestar su tiempo aquí en Siempre Estamos con Vos y poder dilucidar esta situación que tal vez la ciudadanía desconoce. Muy buenos días. Buen día a usted y a toda su audiencia. Efectivamente, nosotros hemos planteado incluso como partido político esta acción de amparo como consecuencia de que la ley ha sido sancionada desde el punto de vista formal sin cubrir, sin tener en cuenta lo que la Constitución dispone. En el caso que se trate, ¿no es cierto?, de una modificación de un tratado internacional, como ocurrió en este caso particular. Yo cuando fui diputado se aprobó la Convención de los Derechos del Niño y en la ley que aprobó ese tratado internacional se estableció de que se entendía por niño la persona desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Incluso el presidente de la Nación, cuando hizo la ratificación, hizo una reserva de que en la Argentina se debería entender el tratado de esta manera. En consecuencia, el matar a la persona por nacer es un delito y es atentar contra un principio de derecho natural, que es el no matar, y como consecuencia de eso, esa acción debe ser penada y no considerarla como parecería que quiere considerar la ley como un derecho de una persona. O sea, la madre, según la ley, tendría el derecho de matar al hijo por nacer. Y Ajá. bueno, se despenaliza, de acuerdo a lo que establecía el Código Penal, hasta el momento del parto. O sea, si usted mata, ¿no es cierto?, al hijo por nacer un día antes del parto, no tiene ninguna pena. Pero si la madre, ¿no es cierto?, y las personas que lo acompañan, ¿no es cierto?, mata al hijo nacido al día siguiente de nacer, bueno, se le aplica la pena
prisión perpetua porque se trataría de un homicidio calificado porque la madre es la que mata a su hijo. En consecuencia, esto no tiene ningún sentido. El niño nace o el niño es persona independiente de la madre desde el momento de la concepción. En consecuencia, digamos, es tan delito antes del parto como después del parto. Y bueno, esta es la razón formal por la que nosotros planteamos la nulidad de la ley. Pero, por supuesto, también desde el punto de vista de fondo, como han hecho en otros amparos, algunos exitosos, como por ejemplo en el Chaco, donde incluso se ha suspendido la ley como consecuencia de un amparo que se presentó allí y que tiene vigencia para toda la provincia, ¿no es cierto? Como ha pasado en la provincia de San Luis, donde han declarado inconstitucional 2 artículos, porque ya el Código Civil, ¿no es cierto?, dice de que la persona es, digamos, se la considera del momento de la concepción y porque en definitiva la Constitución también tiene una disposición que establece que se protege de acuerdo a las leyes del Congreso a la madre, ¿no es cierto?, durante el embarazo. En consecuencia, la ley es inconstitucional desde el punto de vista formal, porque no se votó con los 2/3 de votos que corresponde modificar una ley que aprobó un tratado internacional y porque además, ¿no es cierto?, contradice el Código Civil y tratados internacionales donde dice que la persona comienza su vida a partir de la concepción. Y el derecho a la vida es el derecho más importante, junto con el de la libertad y el del trabajo, pero principalmente el derecho de la vida, ¿no es cierto?, por aquello de no matar, que establece la ley natural, que recoge la Constitución y los tratados internacionales de jerarquía constitucional. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Ahora, a mí lo que me suena y me cosquillea el cuerpo es cómo a sabienda diputados y senadores con experiencia, la gran mayoría, dejaron que esto progrese. ¿eh? Más allá que el gobierno acicateaba esta ley, pero aquellos que no estaban a favor, que no hicieron ningún tipo de reclamo a nivel No, sí, hubo algunos legisladores que sostuvieron esto que yo le estoy diciendo, ajá, pero no fue escuchado, ¿no es cierto? No se olvide que en el Congreso, y como ha ocurrido hace poco, ¿no es cierto?, con la ley del impuesto a la ganancia, se producen debates que son muy largos y que muchas veces prácticamente el resto de los legisladores que están escuchando esto están medio dormidos. Y bueno, pienso yo de que no han tenido en cuenta el planteo que algunos hicieron ujú, en estos términos. Y bueno, nosotros lo hemos llevado a la justicia porque esto significa, desde el punto de vista procesal y legal, de que la sanción es nula. Y no es el único caso, le quiero decir, ¿no? ajá, Fíjese que yo también tengo escrito, ¿no es cierto?, un artículo sobre ese particular. Cuando se aprobó el Código Civil también se violentaron todas las normas procesales y los reglamentos de la Cámara. Bueno, así que en realidad, digamos, la aprobación del Código Civil Comercial también es nulo desde este punto de vista, ¿viste? ajá. Así que no es la única vez que ha ocurrido en la Argentina. Pero acá se trata nada menos que el derecho a la vida. O sea que estamos hablando de un derecho fundamental que la Constitución protege, ¿no es cierto? E incluso, digamos, porque cuando uno de los artículos de la Constitución habla recordando aquello que pasó en la época de Rosa, ¿no es cierto?, Ujú. de que el Congreso ni la legislatura provincial podrán otorgar a los poderes ejecutivos la suma del poder público ni las facultades extraordinarias, dice que esto atenta, ¿no es cierto?, contra el derecho a la vida. Y incluso dice que no solamente a estos funcionarios se le puede dar esa atribución, sino que tampoco se le puede dar al resto de las personas. Y termina diciendo que quienes lo hagan son traidores a la patria, Ujú, infames traidores a la patria. Este es el término que dice la Constitución. Y ajá, lo dice, ¿no es cierto?, a aquellos que se toman las atribuciones de la suma del poder público. Y otorgar la suma del poder público a la madre, al médico, al enfermero, ¿no es cierto?, a todos los que intervienen en esto. Bueno, de acuerdo a los términos de la Constitución, donde expresamente se establece el derecho a la vida,
significaría infames traidores de la patria. Así que, digamos, es mucho más grave lo que se ha sancionado desde el fondo que desde la forma. Seguro, seguro. Ahora, me imagino que, obviamente, los jueces tienen que fallar, pero esto los pone entre la espada y la pared. ¿Qué tiempo tienen los jueces para resolver esto que se ha pedido, esta medida cautelar que se ha pedido? Bueno, usted sabe que en la justicia muchas veces cuando uno lleva temas tan importantes como esto, hay jueces que se quieren lavar las manos sobre este particular y eso es lo que ha ocurrido en estos casos particulares, porque cuando lo presentamos, la primera jueza que lo recibió dijo que ella se apartaba porque ella era católica y como consecuencia de esto, resolver esto podría digamos, significar una parcialidad por el hecho de que estaría en contra de lo que ella piensa religiosamente. Bueno, fue a otro juez y otro juez le dijo, yo también soy católica, pero digamos, acá hay que resolver, ¿no es cierto? Y esto no es un problema religioso, sino un problema jurídico. O sea, si no se cumplió con los 2/3 de los votos, sea católico, sea cristiano, sea musulmán, sea judío, sea agnóstico, ¿no es cierto? Tiene que resolver porque se aplica la Constitución en ese sentido. Así que no hay ninguna razón, ¿no es cierto?, para que sea la religión que sea, ¿no es cierto?, esto se aplique. Incluso si el juez fuera partidario de matar al hijo por nacer o del aborto, no tendría, ¿no es cierto?, por qué, digamos, aprobar esta ley que ha sido sancionada por una mayoría que no es la que establece la Constitución. No, seguro, seguro. Porque si vamos al caso, todos los jueces, sacando como usted dijo lo religioso, seguramente deben de tener una idea formada al respecto, a favor o en contra. O sea que fallar tienen que fallar. No pueden seguir lavándose las manos ante algo que nuestra Constitución establece y que ha sido violentada, ¿no? Así es. Oiga, y el derecho a la vida es el derecho fundamental. Y la... Incluso hemos tenido un feriado ahora el día 24, llamémosle feriado, ¿no es cierto? Ujú. Recordando, ¿no es cierto?, las matanzas que ocurrieron, ¿no es cierto?, en el último gobierno militar. Y bueno, la razón más importante de este recuerdo, de esta memoria, ¿no es cierto?, es el derecho a la vida. En consecuencia, ¿por qué, digamos, defendemos el derecho a la vida de las personas nacidas y no de las personas por nacer, que también son personas humanas? Y en Seguro. consecuencia también tienen derecho, ¿no es cierto?, a nacer, tienen derecho a desarrollarse como persona humana y a vivir junto con todos nosotros. Seguro. Ahora, parafraseando un poco lo que usted acaba de decir, le anticipo que no estoy de acuerdo con lo que voy a decir, pero juegan las circunstancias. Por un lado estamos autorizando la muerte de un indefenso y por el otro lado aquellos que son asesinos no está legislada la pena de muerte, o sea que realmente se contrapone una cosa a la otra. Obviamente estoy muy lejos de la pena de muerte, ¿no? Pero estamos dándole pena de muerte a gente completamente indefensa y por el otro lado no estamos legislando prueba o pena de muerte para aquellos que causan la muerte de sus semejantes y a veces con premeditación y alevosía. Entonces realmente es una incongruencia judicial en la cual nos encontramos. Por eso, el derecho a la vida es a partir de la concepción. Y desde allí, ¿no es cierto?, hasta la muerte natural, nadie tiene derecho sobre esa vida, incluso, ¿no es cierto?, en caso de personas que han cometido delitos y todo lo demás, si bien la ley, la Constitución prevé, ¿no es cierto?, de que, porque en la época que sancionan, ¿no es cierto?, que podía haber pena de muerte, no por razones políticas, pero podía haber pena de muerte. Hoy día hay un consenso internacional, ¿no es cierto?, lo ha recordado el Papa hace poco tiempo, de que es una de las penas que hay que abolir de los códigos penales del mundo, porque, bueno, se trata de un derecho fundamental y, bueno, a la persona que comete un delito se le puede aplicar otro tipo de sanciones, pero nunca la pena de muerte. No, seguramente, seguramente. Doctor, eh, esto ha quedado muy clarito y esperemos que la justicia obre como tiene que obrar, con justicia y sobre todo basándose en la Constitución. ¿Cómo usted ve, con estos ojos que usted tiene y la experiencia que usted tiene, cuál es la situación
en la provincia de Córdoba en este momento, no solamente con la pandemia, sino con el tema social, político, económico, cómo se están preparando para las PASO, cómo se están preparando la democracia cristiana incluso para afrontar este nuevo desafío en el cual los valores tienen que volver otra vez a sus lugares habituales y no a esta mezcolanza de situaciones que nos está proponiendo esta administración en este momento, ¿no? Bueno, en la provincia de Córdoba creo que si se hiciera un plebiscito o si hiciera un indudablemente que la gente votaría a favor de la vida, ¿no es cierto?, en este caso particular. Sin embargo, ¿no es cierto?, los 3 senadores nacionales que tiene Córdoba han votado a favor de esta ley que permite matar al hijo por nacer, ¿no es cierto?, y algunos de los legisladores, de los diputados, también lo han hecho. En consecuencia, creo que este va a ser un tema que se va a tomar en cuenta en la confección de las listas y también en lo que se refiere a el votante. El votante va a tener en cuenta, ¿no es cierto?, esta circunstancia. Y una de las pruebas de este particular es de que, por ejemplo, los 4 legisladores, diputados, digamos, de la provincia de Córdoba, que responden al gobernador de la provincia, han votado en contra de esta ley. Ajá. Eh, Tomando en cuenta seguramente, ¿no es cierto?, lo que dicen las encuestas respecto de que en la provincia de Córdoba la mayoría de la opinión es contraria, ¿no es cierto?, a matar al hijo por nacer o a lo que se llama aborto o interrupción voluntaria del embarazo, como se lo quiere disfrazar, ¿no es cierto?, para no decir matar al hijo por nacer. Ajá, ajá, muy bien. Le está mandando saludos la presidente del Partido Demócrata Cristiano, la contadora Ajá, Nidia Sosa le está mandando un gran saludo, se muchas comunica. gracias, muchas gracias. Igualmente para ella. Bueno, muy bien, doctor. Siguiendo con el tema, ¿cómo usted ve, cómo palpa a la gente, al ciudadano, ¿no? Porque usted también viaja, tal vez ahora por la pandemia no, pero viaja constantemente a Buenos Aires y o a otros lugares de la República Argentina. ¿Cómo está palpando usted la gente con relación a lo que piensa de lo que está pasando en este momento en la política, que obviamente repercute en la vida cotidiana de la gente? ¿Qué es lo que usted está palpando? Mire, la República Argentina tenemos muchos dirigentes políticos, sociales, culturales, religiosos, mucha gente muy buena que en realidad no se encuentra ejerciendo los cargos principales de la política en nuestro país. Y como consecuencia de eso, lo que creo que la gente desea, ¿no es cierto?, es una renovación de la clase política y de una política más racional en la que realmente se planteen lo que quiere cada uno. Actualmente hay una gran lucha en todos los partidos políticos, en los órganos legislativos y en los gobiernos, una gran pelea por los cargos que se van a disputar en la elección de senadores y de diputados que va a haber este año. Si se hacen las pasos, si no se hacen las pasos. Pero ¿qué se discute? Se discuten los cargos. No se está discutiendo cambiar las políticas, ¿no es cierto? La política económica, la política en materia de educación, que es la más importante, la de materia de salud, etcétera. No sabemos, por ejemplo, yo he hecho algún reclamo ahora ante el Ministerio de Salud de la Nación, firmado, patrocinando, ¿no es cierto?, a un médico especialista, ¿no es cierto?, en este tipo de emergencia que tenemos en este momento, en la que le solicitamos una serie de informaciones que no tiene el pueblo y que ni siquiera muchas veces los legisladores de la oposición lo han planteado, que es saber, queremos conocer los contratos que se han celebrado, porque acá, como ya ha ocurrido alguna protesta en Buenos Aires, AstraZeneca, ¿no es cierto?, ha producido en nuestro país vacunas que en definitiva se mandan para otro lado. Queremos saber qué ha pasado con eso, porque acá tenemos una escasez de vacunas y esta producción que se ha hecho, digamos, no se ha volcado a la Argentina y no llega, ¿no es cierto?, a nosotros. Entonces queremos
saber exactamente cómo el Poder Ejecutivo se mandó. Y si en plazo de unos días, esto no, como se ha hecho a través de la Ley de Información Pública, si no nos contestan, vamos a ir a la justicia para que se le obligue al Ministerio de Salud de la Nación a que nos rinda cuenta respecto de todo este pedido de informe, incluso para que en definitiva se pueda, el país pueda utilizar todo lo que el material que se ha hecho para las vacunas y que se ha producido en el país y que está sin poderse utilizar en este momento. Sí, yo acoto, ¿no? También le digo, no soy médico, pero veo que no está en manos idóneas el plan de vacunación, no se utilizan los vacunatorios que estaban habilitados, sino que se utiliza con fines políticos, se milita la vacuna. Y hace unos días atrás se descubrió algo eh, como que en un hecho completamente fortuito se encontraron 60 vacunas en el Calafate, donde fueron transportadas por un avión con el jefe de seguridad aparentemente del Hospital Posadas de Buenos Aires, con destino incierto hacia Calafate, y donde evidentemente se vacuna gente que no está dentro del plan de riesgo, llamémosle, o en situación de riesgo, y donde evidentemente se ve que hay un favoritismo hacia personajes de la política y militantes de la política, donde se privilegia la militancia y no se privilegia a aquellos esenciales, por ejemplo, médicos, enfermeros, fuerzas de seguridad, mayores de 65 años, gente que se apropia de una vacuna en desmedro de los habitantes que realmente la necesitan, ¿no? Realmente esto es una vergüenza que de alguna manera el gobierno mira para otro lado y la ministra trata ¿cómo le podría decir?, de tapar haciendo resoluciones que cubre esa gente. Así es. Pero yo le quiero decir que el tema sanitario en nuestro país es un tema político. Digamos, lo que está fallando es la política, no la sanidad. Acá hay muchos médicos, por ejemplo, en este caso particular, este médico infectólogo, ¿no?, el doctor Carlos Ferreira, que es el que ha planteado esto y que hemos incluso girado al Ministerio de Salud de la Nación. No es un problema de los médicos. Acá tenemos un buen plantel de gente especializada en esta materia. Aquí hay un problema político. ¿Se da cuenta? En nuestro país, ¿no es cierto?, hemos tenido, ¿no es cierto?, mucha gente que se ha vacunado sin estar en la lista de gente que realmente lo necesita, ¿cierto? Y en consecuencia, eso sigue ocurriendo, ¿no es cierto? Incluso, digamos, la clase política. Acá nuestro presidente ha sido vacunado, ¿no es cierto? El otro día escuchamos un reportaje del presidente de Uruguay, y yo no he sido vacunado porque yo no estoy todavía en la lista, porque tengo menos edad, etcétera, ¿no es cierto? Y eso no es solamente en el caso de Uruguay, en muchos lugares del mundo se ha seguido rigurosamente el orden, ¿cierto? Y tenemos, ¿no es cierto?, una serie de situaciones, ¿no es cierto? Yo le puedo plantear la situación mía en particular. Yo tengo 81 años y bueno, y tengo 3 hermanos más chicos que yo que se habían vacunado antes que yo, ¿no es cierto? Yo me pude vacunar la primera y ya me han postergado la segunda dosis de la, de la, de la vacuna rusa, ¿no es cierto? Pero además tengo un hermano, ¿no es cierto?, que está en un geriátrico desde hace muchísimos años, con un problema de esquizofrenia, ¿no es cierto? Y no lo han vacunado, ni la primera vez, ¿no es cierto? Y incluso estoy haciendo gestiones, ¿no es cierto?, ante el gobierno y voy a plantear judicialmente el tema, porque no lo han vacunado. He ido al Defensor del Pueblo, he ido al COE, etcétera, etcétera, y tiene 72 años, ¿no es cierto?, y está internado. En consecuencia, digamos, eso no es un problema de los médicos, y el problema de salud. Incluso hay problemas mucho más graves. La Argentina, por ejemplo, no tiene una ley de salud nacional. Esto no lo dice nadie, pero es importantísimo, porque tenemos un sistema de salud muy complejo. Usted sabe que nosotros tenemos centros de salud, hospitales, lo que sea, ¿no es cierto?, que lo tiene el gobierno nacional, que lo tienen las provincias, las 23 provincias de los 7 y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que lo tienen los sindicatos, que lo tienen las obras sociales, que lo tienen las prepagas, que lo tienen los particulares, y todo eso no está coordinado.
porque no hay una ley nacional que establezca esto. Fíjese la barbaridad, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay mucho para hacer en la República Argentina y esperemos que en esta elección los electos sean personas idóneas para su cargo, no porque sean el pariente o el puntero o el amigo o el correligionario o el compañero, ¿no es cierto?, de los que hacen las listas de votación. Y elijamos realmente a las personas buenas que tenemos en el país, que son muchas, ¿no es cierto? Tenemos, fíjense que la República Argentina, a diferencia de muchos otros países, tiene figuras internacionales tan importantes como el Papa Francisco, como Messi, ¿no es cierto? Si queremos recordar, ¿no es cierto?, a alguien del deporte. Hemos tenido 4 premios Nobel, hemos tenido, por ejemplo, el arquitecto Peli, ¿no es cierto?, que ha sido un arquitecto que hizo nada menos que la Torre Petrona. O sea, realmente la música, ¿no es cierto?, hemos tenido a Astor Piazzolla. Son todas figuras internacionales. Bueno, ¿por qué alguna de estas figuras internacionales que ahora tenemos en nuestro país no son las que nos gobiernan? Entonces, esto es lo que yo espero, ¿no es cierto?, que ocurra en esta próxima elección, que hagamos una renovación de la clase política a los efectos de que haya mayor justicia, mayor libertad y mayor defensa de los derechos a la vida. Me parece bárbaro lo que usted acaba de decir en cuanto a la legislación en el Congreso, pero también es importante que cuando un presidente asume, elija al equipo que lo va a rodear con gente con mérito. Ahora Así es. la meritocracia está dejada de lado diciendo que no sirve. Una burrada total, a mi entender, ¿no? Y esto empieza en otro tema. Usted habló de la salud. La educación es importantísima también, cosa que no se está Exacto. privilegiando, no se está privilegiando, y que hay ministros. Yo siempre digo zapatero a tu zapato. Un arquitecto no puede ser ministro de Economía. O sea, poder puede, pero no debe. Ahí tenemos que tener un contador, tenemos que tener un profesional. En justicia tenemos que tener un hombre de derecho, pero de derecho con estudio, con trayectoria. Hoy tenemos, bah, no quiero hablar mucho, pero tenemos un ministro un ministro de Justicia que no tiene méritos para ser ministro de Justicia, entre otras tantas cosas, ¿no? Donde Pero, el amiguismo prevalece sobre lo que la patria necesita. Una barbaridad. eh, perdón, yo le quiero hacer una, eh, una referencia a lo que usted está diciendo. Mire, yo he sido diputado nacional, ¿no es cierto? Y bueno, yo no sabía todos los temas, ¿cierto?, que se tratan, ¿no es cierto?, en un congreso, pero la persona que se hace cargo de un cargo de esta naturaleza tiene que ser un político. Y los políticos, sea de la profesión que sea, ¿no es cierto?, tienen que saber, ¿no es cierto?, acercar a las decisiones políticas las personas más idóneas que hay en el país, de cualquier partido que sea. Yo cuando fui diputado nacional y presenté, digamos, una gran cantidad de proyectos, tengo tres tomos de libros con más de 500 proyectos que presenté en 2 años y 3 meses que estuve en el Congreso. Eh, y, ¿Y qué hacía yo? Venía a Córdoba, ¿no es cierto? Y me iba a la Facultad de Derecho, de Ingeniería, de Medicina, y me hacía asesorar sobre todos los temas que tenía que hablar en el Congreso. Y he presentado proyectos referidos no solamente a los temas constitucionales y jurídicos de los que yo sé, sino de todos los temas políticos. En consecuencia, así como se ha acercado al gobierno a algunos infectólogos, ¿no es cierto?, para que lo asesoren, bueno, así también tendría que hacerse en materia económica, en materia de relaciones exteriores, etcétera. Acá lo que hace falta es idoneidad política. No tenemos, como en otros países, ¿no es cierto?, una formación de los políticos. Por ejemplo, en Francia, existe, ¿no es cierto?, una escuela de administración, por ejemplo, que se creó, ¿no es cierto?, en la década del 40, la creó Charles de Gaulle, y digamos, por ejemplo, de los últimos 6 presidentes de Francia, ¿no es cierto?, 4 son egresados de esta escuela de administración, eh, que cuando la creó Charles de Gaulle puso de director de esa escuela
un profesor que era del Partido Comunista. Le dijeron, pero ¿cómo? ¿Vamos a formar los políticos con un tipo del Partido Comunista? No, no, es que el tipo más idóneo. Y nunca salió ningún presidente del Comunista. Partido Comunista. Claro. Se puso la persona más idónea. Bueno, acá también, acá por ejemplo con el tema de la salud, acá no se trata de soy radical, peronista, del PRO, de la democracia cristiana. Acá se trata, ¿no es cierto?, de resolver un problema de salud, que es el problema de la vida de la gente. En consecuencia, si a mí me ponen de ministro de salud, ¿no es cierto?, o a cualquiera, ¿no es cierto?, que lo ponga, pero si un político idóneo, ¿no es cierto?, por supuesto que el día siguiente voy a buscar los 10 médicos más importantes que haya en el país, de cualquier partido que sean, ¿no es cierto?, para resolver problemas. ¿Te das cuenta? Esa es la función del político. No puede haber un político que sepa toda la facultad. Incluso, digamos, los grandes políticos que ha habido en el mundo, muchas veces no han sido universitarios o personas de una gran formación teórica, pero que sí conocen bien cómo es la gestión política. Y eso es lo que nos falta en este momento en la Argentina. En la Argentina, ya le digo, hay muchas personas idóneas que lamentablemente caminan por la calle, pero no están en los puestos dirigentes en materia política, en materia de educación, en materia de salud, en materia de relaciones internacionales, en materia sindical, en materia de empresarial, que son las que realmente deberían dirigir el país. Esta es la única diferencia que hay entre la situación de la Argentina de hoy y de otras épocas en las que la Argentina tuvo un desarrollo mucho mejor. Tuvieron políticos y tuvieron dirigentes mejores que lo que tenemos actualmente. Aunque siempre tuvimos mucha gente honesta, sana y preparada para esos cargos que lamentablemente no accedieron. Claro, la viveza y la inteligencia de un político es saberse rodear de asesores que tengan Exactamente. la capacidad de dar luz a proyectos y por sobre todas las cosas privilegiar a la gente, ¿no? Porque Así es. en realidad lo que usted estaba hablando de cargos, aquellos que asumen ese cargo tienen que tener una carga por la gente, como usted venía e iba a Córdoba y se internaba en una facultad y con gente con conocimiento para usted nutrirse de la capacidad para poder legislar, eso es carga y eso es tener visión de la necesidad de la gente y trabajar para la gente, que es lo que no está pasando, donde en un Congreso donde hay legisladores hoy que deberían proponer mejoras sustanciales en salud, en economía, en trabajo, ¿no? En bienestar de la gente, por lo que se está pasando, están tratando de hacer leyes para salvar a los amigos, ¿no? Así es, oiga, y eso vale para todos, porque me supongo que usted, igual que yo, no somos médicos, pero en definitiva tenemos una familia. Uh -huh. Y si en la familia tenemos que tratar de resolver el problema que tenemos todos en el país y en el mundo, ¿no es cierto?, que es el problema de la pandemia, bueno, yo en mi casa y usted en su casa seguramente, ¿no es cierto?, hará que todo el mundo tenga barbijo, que todo el mundo se lave las manos con gel, que todo el mundo no vaya a fiestas clandestinas, etcétera. Y no somos médicos, pero nosotros nos hemos asesorado lo suficiente como para saber, ¿no es cierto?, cómo hay que manejarse en una situación como esta en la familia. Bueno, es lo mismo que pasa en el orden nacional y en el orden provincial y municipal. Si no tenemos, ¿no es cierto?, autoridades que incluso den el ejemplo de cómo hay que proceder en esto, y esto vale, ¿no es cierto?, para, para esta situación, bueno, evidentemente la falla está, ¿no es cierto?, en que las personas idóneas no son las que están en el gobierno, en el Congreso, y muchas veces ni siquiera en la justicia, y bueno, es lo que el pueblo reclama, tener, ¿no es cierto?, a las personas idóneas en estos cargos que vamos a votar en las próximas elecciones. Le voy a hacer las tres preguntas finales, ¿no? ¿Usted está de acuerdo que los sindicatos estén al mando de las obras sociales? Bueno, esto fue algo que se hizo en la época de Organia, fue un grave error. Yo soy abogado de muchos gremios, ¿no es cierto? Y creo que el problema más serio no es solamente ese, sino el problema es que el Estado no tiene ningún control, por aquello mismo que le dije anteriormente. O sea, no tenemos
en el caso de la República Argentina, una ley nacional de salud. Se da cuenta, en consecuencia, si usted no tiene una ley nacional de salud, por ejemplo, cómo se distribuyen cómo se financia, ¿no es cierto?, un sistema de salud, por ejemplo, y cómo se controla el manejo de lo que el Estado pone en materia de salud, ¿no es cierto? Tanto, por ejemplo, los hospitales que ustedes tienen en Buenos Aires, principalmente, ¿no es cierto?, que son del Estado Nacional, o los que tienen las provincias en cada uno de sus distritos, o en la capital federal, o en los municipios. Y si no se controla, ¿no es cierto?, el cómo se gasta la plata, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con los sindicatos, ¿te das cuenta? En consecuencia, la gravedad no es tanto que se lo han dado a los sindicatos, la gravedad es que no hay ningún control sobre ese particular. Y eso pasa con todo, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en los últimos años, ¿no es cierto?, se ha cerrado más o menos el 60% de los sanatorios privados que había en una provincia que tiene 427 municipios. En consecuencia, digamos, hay una gran diferencia entre lo que es la ciudad de Córdoba y el interior. Bueno, todo esto no está bien regulado. En consecuencia, esto merecería, ¿no es cierto?, una atención no solamente para la coyuntura, de que si llegaron la vacuna, no llegaron, si la distribuyeron bien o mal, sino también cómo se maneja el sistema de salud en su conjunto, ¿sí?, en su eficacia y en su financiación. El otro tema, o la otra pregunta, ¿usted está de acuerdo con la propuesta que está haciendo el gobierno de la reforma judicial? ¿Cómo está planteada, en los términos que está planteada? Bueno, el gobierno no tiene ninguna propuesta seria, ¿no es cierto?, sobre materia judicial. Digamos, lo que quiere el gobierno, especialmente la vicepresidenta, ¿no es cierto?, es resolver la situación de ella, de su hijo, ¿no es cierto?, Máximo, y principalmente de su hija, Florencia, que no es diputada, que no es senadora, que no es vicepresidenta, y que como consecuencia de eso es la que tiene más vulnerabilidad y posibilidad de que sea castigada, ¿no es cierto?, con una sanción penal. Porque le encontraron, ¿no es cierto?, en una caja fuerte, ¿no es cierto?, 5 o 6 millones de dólares, ¿no es cierto?, que ella no tiene ninguna posibilidad de haber ganado, digamos, por sí misma, y que seguramente tiene que ver con las cosas de su familia. Y bueno, pero el querer resolver ese tipo de problemas no es un problema del Poder Ejecutivo, es un problema de la justicia. Y por eso es que todo eso está en el campo judicial. Digamos, hay una gran presión para querer resolver esos tres problemas. Incluso el motivo por el cual la señora de Kirchner, ¿no es cierto?, es vicepresidenta, es porque quiso poner de presidente a alguien que podía indultarla. ¿Mm? Si ella hubiera sido presidenta, no se hubiera podido autoindultar. Ujú. Y bueno, el presidente ahora está en condiciones de poderla indultar a ella, a su hija principalmente, que es el problema más grave, ¿no es cierto?, y a su hijo, bueno, aunque su hijo y ella, ¿no es cierto?, tienen fuero, ¿no es cierto?, y bueno, por lo menos hasta que no le dicten la sentencia, ¿no es cierto?, no pueden ser motivo de sanción. Pero creo que este es el único problema que se plantea el gobierno nacional, no el problema de la justicia. El problema de la justicia más grave, si usted quiere que yo le hable, yo le puedo hablar, ¿no es cierto? El tema más grave que tiene la justicia son los juicios de jubilados. Hay más de 500.000 juicios de jubilados, pensionados, retirados, digamos, veteranos de Malvinas, ¿no es cierto?, en todo el país. ¿Y usted ha escuchado algo de la reforma de la justicia para eso? Eh, Fíjense, por ejemplo, la Cámara de la Seguridad Social que ustedes tienen en Buenos Aires tiene 3 salas, de las cuales hay una serie de subrogantes porque está vacante. Por ejemplo, la Justicia Nacional, de 1.000 jueces más o menos que tiene, o 1.000 magistrados que tiene 300 vacantes. ¿Por qué no se llenan los cargos? Sí. Eso es el problema serio que tiene la justicia. No puedo. En consecuencia, esos son los problemas graves que tiene la justicia. Además, ¿no es cierto?, está postergado lo que la reforma de la Constitución de 1994 estableció de que había que pasar toda la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires, y eso tampoco se lo ha hecho. Esa es Ujú. la reforma de la justicia de fondo. Claro. Por eso es que hay tanto juicio en la Corte Suprema. Si Ujú. eso se resolviera, ¿no es cierto?, y tuviéramos jueces en todas partes, como corresponde, y si tuviéramos
también, ¿no es cierto? Casi el 50% de esos 1.000 jueces son los jueces nacionales que corresponden a la Ciudad de Buenos Aires Ujú, y que podrían apelar no a la Corte, sino al Tribunal Superior de Buenos Aires. ujú. Bueno, esos son los problemas graves que tiene la justicia. Y sin embargo, el gobierno, ni este ni el anterior, lo han resuelto. Usted La fíjese, misma cantidad de vacantes que hay actualmente hubo en el gobierno de Macri. usted Así fíjese, que fíjese que... no hay ninguna reforma de la justicia. No, Al no, contrario, el único problema que hay en la justicia es resolver el problema de estas tres personas que tienen muchas causas que pueden motivar una pena, incluso de prisión. fíjese usted que le hubiera salido mucho más barato al Estado haber pagado como correspondía a los jubilados que luego cuando salgan estos juicios, que con la retroactividad y la actualización va a ser mucho más caro, por un lado. No, Por, pero ¿sabe cuál es el problema que tiene el gobierno? Esto lo he planteado incluso ante jueces de otros países, ¿no es cierto? No entienden cómo el gobierno chicanea, porque incluso hay leyes y jurisprudencia de la Corte a favor de todos los juicios que chicanea el Estado. Pero ¿por qué ocurre esto y por qué se siguen dictando normas como las que se han dictado últimamente para reducir las jubilaciones? Porque lo va a pagar el gobierno que viene. claro, ¿Se da cuenta? seguro, se Que usted patea. demora el juicio, estos juicios duran muchas veces entre 5 y 10 años. Y Ujú. en consecuencia decir, bueno, yo le bajo las jubilaciones como han hecho actualmente, ¿no es cierto?, a muchos de los que están en el sistema de salud que van a hacer juicio, pero lo van a tener que pagar el gobierno que viene. Siempre se patea para Entonces, adelante, estoy de se acuerdo. patea para adelante. En consecuencia, y esto, yo le planteo a un juez italiano, ¿no es cierto?, este asunto, me dice, pero ¿cómo? El Estado no cumple con la ley, no cumple con la Constitución, no cumple con la jurisprudencia de la Corte. ¿Cómo es el asunto? No, Exactamente. no pueden entenderlo. Sí, hay 500.000 juicios. Ujú. Sigo adelantando, ¿no? Porque tengo para el final un tema que usted creo que me lo va a dilucidar. Pero fíjese que ahora quieren cambiar la mayoría de los dos tercios por mayoría simple para sacarlo a Casal, ¿no? Al procurador. Sí. Porque quieren poner un procurador afín para poder elegir los jueces, cosa que en el Consejo de la Magistratura ya se le hicieron, ya no van a poder tener los dos terceras partes porque la oposición se unió y obviamente no lo van a dejar, pero van contra el procurador. Pero de eso no le pido opinión porque quieren cambiar lo que no cambiaron para lo que estábamos hablando de fondo, que era el tema de la sanción de la ley de interrupción ilegal del embarazo, ¿no? Yo le agrego, y ahora quieren cambiar al 50%. Pero hay un tema que a mí siempre como ciudadano me ocupo. Yo tengo entendido que los fueros parlamentarios, son para cubrir a los legisladores, senadores, de su función en el Congreso, de sus pensamientos y de sus expresiones, valga la redundancia. Pero estos fueros no deberían cubrir situaciones de delitos perpetrados contra el Estado o delitos comunes. ¿No hay legislación al Bueno, respecto? oiga, eso está en la ley, está en la Constitución. Lo que pasa es que durante hace 2 años, ¿no es cierto?, cuando se planteó el tema del desafuero de la actual vicepresidente, que era senadora entonces, se estableció, ¿no es cierto?, un criterio en el Senado inspirado por Pichetto, que después se fue del peronismo a la oposición, ¿no es cierto?, en el que decía que a los que expresidentes no se le podía desaforar. Eso no lo dice ninguna norma de la Constitución ni de la ley. Eso está en contra de esa teoría de Pichetto para resolver el problema de Cristina, ¿no es cierto?, y el problema de Menem, que eran senadores. No está establecido en la Constitución. Incluso los privilegios son solamente para aquellas personas que, digamos, que no tengan causas, como en este caso, donde se pida por parte de la justicia el desafuero. Ujú. Así que, fíjese, yo le digo, yo soy de convenciones constituyentes acá en Córdoba, y en el año 2001, ¿no?, suprimimos todos los privilegios, salvo el privilegio de opinión. Es la única constitución provincial de la Argentina y constitución nacional que el único privilegio que tienen los legisladores es de opinión, que evidentemente que es muy importante porque con ese pretexto se podría hacer callar a los legisladores cuando tienen que plantear problemas de fondo. Ujú. Pero respecto de, por ejemplo, del tema del arresto, acá en Córdoba, digamos, usted
puede arrestar perfectamente a un legislador, digamos, si le corresponde de acuerdo a la ley, como cualquier otro ciudadano. ¿Te das cuenta? Eso es otro de las cosas que se han hecho mal. Fíjese que lo ha hecho Pichetto, o sea, alguien que después se pasó para el otro bando, Ujú. pero en definitiva eso es en contra de lo que establece la Constitución. Pregunta, si un fiscal acude a un juez o a la Suprema Corte de Justicia, desconozco, vuelvo a repetir, no soy lego en la materia, ¿puede pedir el desafuero por una convocatoria legal debido Oiga, a que oiga, a Cristina le pidieron el desafuero sí, se lo pidió y no, Bonadío? Bonadío se lo pidió. pero el Senado, con la teoría de Pichetto, que lo aprobó, le rechazaron, o sea, no le dieron el desafuero. Pero un senador puede Porque, estar por encima de un juez, de la orden de un juez. bueno, no puede estar, por eso le digo, aquí hay cosas muy graves. Usted ha dicho, por ejemplo, el tema del tema del fiscal, ¿no es cierto? Del procurador fiscal de la Nación, que hace 2 años, ¿no es cierto?, está vacante. Bueno, el defensor del pueblo hace 12 años que está vacante. Sí, señor. ¿Por qué motivo no hay defensor del pueblo? Ujú. Le pregunto yo. Sí, ¿Se da sí. cuenta? Quiere que le diga más todavía. Los legisladores nacionales tienen que modificar la cantidad que tiene cada provincia y la ciudad de Buenos Aires después de cada censo. Bueno, eh, hace 3, 4 censos que no se modifica eso. Y como consecuencia de eso, por ejemplo, la capital federal tiene actualmente eh, 25 diputados y Córdoba, que tiene más habitantes que la ciudad de Buenos Aires, tiene 18. ¿Por qué? Porque no se modifican las leyes. Ujú. Incluso más, ¿usted escuchó algo del censo que tenía que haberse hecho el año pasado? ¿Se va a No, hacer este año? no, Bueno, seguramente que no. y es obligado. O sea, el censo se debió haber hecho el año pasado. Y en Estados Unidos se ha hecho. O sea, en países mucho más complicados y con muchos habitantes se han hecho. Bueno, acá en Argentina no se ha hecho. Por eso le digo, si comenzamos un inventario de todas las cosas que fallan en nuestro país, realmente nos vamos a horrorizar. ¿Viste? Estamos hablando de cosas muy sencillas que no tienen nada que ver con el partido, con nada. No sabemos Seguro. cuántos habitantes hay, no sabemos cuántas personas, digamos, tienen más de 80 años, más de 70 años. No podemos saber porque no tenemos censo. Bueno, y usted escuchó hablar a alguien que diga, algún legislador, algún periodista que se ocupe de estos temas. Bueno, Ninguno. mire que lo estoy planteando varios, ¿no es cierto? Le planteo el tema de la ley de salud, le planteo el tema del defensor del pueblo, ahora hemos planteado el tema del procurador, le hemos planteado la ley, ¿no es cierto?, que el Congreso no cumple con las normas que establece la Constitución para tener las mayorías. Estamos hablando de muchas cosas que faltan en Argentina. Y bueno, y hemos tenido un año sin educación, prácticamente, y cuando se ha restablecido nos hemos encontrado que los colegios no estaban en condiciones físicas, ¿no es cierto?, porque no se los había mantenido debidamente, que hay muchas vacantes en la justicia, perdón, en la educación. En fin, eh, usted ve que la Argentina está todo por hacer. Sí, sí, realmente, realmente. Y por último, obviamente, un tema que es fundamental, que lo tocamos por arriba, pero que es la educación, ¿no? La educación que está en manos de un gremio prácticamente, acá por lo menos en Sí, Buenos Aires, sí. y No, donde, pero ese no es el problema más grave. El problema más grave es que el mundo ha cambiado y la educación ha cambiado totalmente. Y es necesario, pero usted sabe que se acuerda usted que se hicieron en la Argentina, digamos, un congreso pedagógico. ¿Se acuerda ujú, en la época sí, de Alfonsín? Bueno, hoy día haría falta hacer otro congreso pedagógico. Usted ve que nadie plantea esto tampoco, se lo estoy planteando yo, porque realmente el problema más grave que tiene la educación es que hay que ponerse al día. sí, Hoy usted sabe que con lo que le enseñaron a usted en los colegios y en la universidad, y lo que me enseñaron a mí, no es suficiente para manejarse en la época que vivimos, no, que es una claro. época digital, que hay que manejarse muchas veces. Yo me asesoro muchas veces con mis nietas, ¿no es cierto? Este, o con gente joven, ¿no es cierto?, en cosas que yo no estoy preparado. Y bueno, todo esto se ha cambiado en el mundo y hay que hacer un cambio radical en la educación. Ya le digo, no es un problema solamente de los gremios. El problema de los gremios muchas veces tiene que ver con la política. Muchas veces se politiza la cuestión gremial y entonces, bueno, a este gobierno, porque es del partido contra, que le hago huelga y al otro no le hago huelga y qué sé yo. Pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que hay que hacer un cambio muy
muy grande en la educación, hay que volver a actualizar la formación de los maestros, de los profesores, de las universidades, etcétera. Y bueno, vivimos en un mundo nuevo que necesita plantearse un problema de fondo. Sobre esto tampoco habré escuchado mucho respecto de los mensajes políticos que manda la gente, pero a mí me parece que es uno de los problemas más importantes que tiene el país, porque este significa el futuro, ¿no es cierto? Y muchas veces cuando a usted le venga su nieto, ¿no es cierto?, y le pregunte, mire, tengo la posibilidad de ir a estudiar en otro país porque allá enseña mejor que acá, ¿usted qué argumento tiene? ¿No es cierto? Yo tengo, por ejemplo, una nieta, ¿no es cierto?, que está actualmente estudiando cine y teatro en Los Ángeles. Ujú. Y yo, ¿cómo le puedo, con qué argumento le puedo decir que se venga a estudiar acá en Córdoba, porque acá va a estar mejor que en Los Ángeles, respecto de estudiar cine, por ejemplo, porque ahí está Hollywood, ¿viste? Ujú. No, no, Entonces, seguro. por eso le quiero explicar, ¿no es cierto?, de que bueno, tenemos que ponernos al día, porque estamos muy atrasados, ¿sí?, Ujú. en materia técnica, en materia de educación, y necesitamos incluso volver a actualizar la formación de nuestros docentes y todos los planes de educación que tenemos en este momento en el país. Si yo también sufro el desarraigo de un hijo, mi hijo menor, emigró a España ya hace 6 meses, porque su capacidad laboral aquí no era requerida y evidentemente él me decía, mira papá, vos a mi edad ya estabas pagando una casa, tenías un auto, yo tengo que depender de ustedes y eso no quiero, ustedes son mis padres, ya no tienen obligación de mantenerme y me viven ayudando. Es decir, que agarró su valijita, su bolsito y emigró a España y de a poco está haciéndose su futuro. Y eso a mí me duele como argentino, que uno de mis hijos se haya despegado de su tierra, de su patria, porque no hay posibilidades laborales, porque no se respeta el mérito de cada uno. Y por otro lado, usted decía de la capacidad que se debe capacitar. Los gremios juegan en contra. Aquí en Buenos Aires, cuando se quiere capacitar o se quiere tomar un examen para ver la capacidad del profesor, se dicen que se lo está discriminando. O sea, una barbaridad. Una barbaridad, a mi entender, ¿no? A mi entender. Yo a veces Sí. me pongo en el papel de ciudadano y cuando hago un reportaje me reporteo a mí mismo, pero son cosas que uno no puede dejar de expresar. En cualquier trabajo, si uno no se ayorna con el trabajo, un día se encuentra que lo llaman, lo aperciben, al otro le dicen, mirá que te lo dije, y a la tercera vez le mandan el telegrama. Entonces, nos tenemos que adecuar que tenemos que capacitarnos permanentemente y que el ya estar nombrado no quiere decir que nos tenemos que quedar dormidos en los laureles y no dar lo mejor de nosotros. Digo yo, pienso en voz alta, ¿no? Bueno, oiga, sobre este particular le quiero decir, pues yo también en alguna etapa de mi vida he sido gremialista y soy, durante todo el ejercicio de la profesión, he sido y soy abogado de sindicato. Allí pasa lo mismo, ¿no es cierto? Todo lo que usted está diciendo no es un problema sindical, es un problema político. ¿Se da cuenta? Una cosa es cómo se maneja políticamente un sindicato y otra cosa es cómo son los sindicalistas. Y hay sindicalistas muy sanos en la Argentina que lamentablemente no son muchas veces los que toman las decisiones estas que estamos hablando, que no les importa la educación, que no les importa la salud, que no les importa la situación de los chicos, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de cosas, y que están pidiendo, ¿no es cierto?, también en materia de salud. Por eso le quiero decir, lo mismo que pasa en la política y lo que pasa en materia sindical. También ahí hay que hacer un cambio generacional importante y tratar de poner a la cabeza de todo esto, ¿no es cierto?, a las personas idóneas que realmente cumplen con su papel, ¿no es cierto?, que es defender a los trabajadores y especialmente en una situación donde el problema hoy día no es la clase obrera que se hablaba antes, porque de lo que se habla en los sindicatos es de el personal, el trabajador formal, ¿de acuerdo? Pero Ujú. acá tenemos casi la mitad de los trabajadores que están en la informalidad, o sea, que trabajan en negro y que no tienen sindicato, ¿se da cuenta? Y Sí, sí. que, ¿por qué motivo se mantiene esa situación? Y eso, sobre eso no hay convenio colectivo, ni hay representaciones de ninguna índole. Y esos son trabajadores, incluso que merecen lo mismo que merecen los otros.
y que incluso no van a tener posibilidad de jubilarse legalmente como ellos. Claro. En consecuencia, mire todo lo que habría que hacer para poder levantar esta situación difícil que pasa en Argentina. Sí, sí, seguro, seguro. Doctor, la verdad que en esta casi hora que hemos tenido, que nos ha pasado volando, hemos tenido un enriquecimiento muy grande desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista de lo que pasa en la Argentina y con todo este recorrido de todos estos temas que tenemos que resolver y la ciudadanía tiene que resolverlo a través de su voto y una vez que ese mandato popular esté, los legisladores tendrán que trabajar al respecto. Me gustaría que hiciera su colorario final, su mensaje final para despedirnos y quedar a la espera de que haya una sanción positiva en cuanto al pedido que la democracia cristiana ha hecho en cuanto a esta ley de interrupción ilegal para mí del embarazo. Bueno, yo le vuelvo a decir, creo que tenemos que aferrarnos al derecho a la vida y tenemos que evitar, ¿no es cierto?, que se abuse, ¿no es cierto?, con la vida de las personas por nacer, que son las más vulnerables, porque entre el derecho de la madre, que también tiene derecho a vivir, y el derecho del niño por nacer, ¿no es cierto?, que está en la misma jerarquía, ¿no es cierto?, parecería ser que no tiene ninguna importancia. En consecuencia, esto es importante tomarlo en cuenta. Y además, ¿no es cierto?, de decirle que a pesar de todos los atrasos que tenemos en la Argentina y todos los retrocesos que tenemos, ¿no es cierto?, en la Argentina hay mucha gente capacitada y yo tengo esperanza, ¿no es cierto?, que se produzca este cambio. Y este cambio no requiere, ¿no es cierto?, mucho tiempo para hacerlo, porque el problema más grave que tiene la Argentina es un problema de confianza y de desconfianza. Por eso que no vienen los inversores, por eso que se van los chicos, por eso que se van algunos empresarios, ¿no es cierto? Y algunas empresas importantes que se han ido, por eso es que no hay inversión en la Argentina. Bueno, es por falta de confianza. El día que tengamos un gobierno confiable, el día que tengamos políticos confiables, como ocurre en otros países, vamos a pegar el salto. Acá tenemos todas las condiciones para ser un gran país como lo hemos sido en otra época. Y creo que esto depende de todos nosotros. Que tengamos fe y que tengamos esperanza y que pongamos las cosas en su lugar. Bien, bien. Que Dios lo bendiga y felices Pascua. Igualmente para usted, para su familia y obviamente para toda la audiencia. Muchísimas gracias por el tiempo dispensado, doctor, y como de costumbre, los micrófonos de Siempre Estamos con Vos están abiertos para usted, para sus conocidos, allí en la provincia de Córdoba y en todo el país. Por eso nuestro camino federal, porque creemos que la Argentina está compuesta por las 23 provincias más las islas del Atlántico Sur y las Malvinas y obviamente algo que todos queremos, la unidad y que realmente nos sentemos, cerremos ventanas donde haya heridas y que esas cicatrices perduren a través del tiempo, restañadas y que podamos tener una Argentina como la que merecemos, una Argentina brillante como fue y que espero vuelva a ser. Le mando un gran abrazo, doctor. Igualmente para usted. Saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor. Un gusto Bueno, realmente haber compartido con usted. Hasta la próxima. gracias. Pasaba por nuestro espacio el doctor Jorge Gentile, el doctor Jorge Gentile, que es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, profesor emérito de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba. Él es el que firmó y estuvo también colaborando con la acción esta medida cautelar contra la ley sancionada de la interrupción del embarazo. Ha sido un gusto, como de costumbre, estar con ustedes en este especial de la semana. Les recuerdo que el sábado, Dios mediante, a partir de las 15 horas, Siempre Estamos con Vos, a través de Siempre en Domingo Radio Producciones, estará con el resumen semanal de noticias. Hasta ese momento me despido, les digo felices Pascuas, aunque nos vamos a ver el sábado, pero que recuerde esto. Miremos para arriba, que la solución está ahí. Aquellos que somos creyentes sabemos que hay un Dios justo, sabemos que hay un Dios bueno,
un Dios que es soberano, pero por sobre todas las cosas misericordioso. Que cuando el pueblo clama y sobrepasa el nivel de misericordia, ahí es donde Dios va a actuar con justicia, con poder de lo alto. Recuérdelo, porque la justicia divina está por sobre todas las cosas. La justicia humana es falible, la justicia de Dios siempre es infalible. Nos vemos el sábado. Hasta allí, Dios mediante, nos despedimos.